Mamá, sal un rato, que vienen mis amigos para una barbacoa, dijo mi hijo por teléfono. El mismo hijo que llevaba 7 años viviendo en mi casa, a costa de mi pensión. Está bien, cariño, respondí en voz baja. Pero cuando llegaron y vieron lo que había preparado, todos salieron corriendo, presa del pánico. Abrí los ojos lentamente, escuchando el silencio de la casa. 68 no era solo un número, era toda una vida grabada en mi cuerpo y mi alma. Me incorporé con cuidado en la cama, mientras una punzada aguda me atravesaba la cadera. Mi rutina matutina siempre comenzaba igual: primero, tantear las gafas en la mesilla, y luego, un sorbo de agua para tragar la pastilla de la artritis, o mejor dicho, media pastilla. Hace tiempo que no podía permitirme la dosis completa. 9 años, pensé, mirando la foto de mi esposo junto a la lámpara. 9 años sin ti, Tomás. En la foto, Tomás sonreía con esa sonrisa especial que siempre me calentaba el corazón. Recordaba ese día con todo detalle, nuestro aniversario de bodas número 40, una pequeña celebración en el jardín con los hijos y nietos. Ninguno sabíamos que un mes después, el corazón de Tomás dejaría de latir mientras dormía, y mi mundo se vendría abajo en un instante. La modesta casa de 2 pisos que Tomás y yo habíamos comprado en nuestra juventud, y cuya hipoteca pagamos durante más de 20 años, ahora se sentía demasiado grande para una anciana sola. Aunque llamarme sola era exagerar. Suspiré al oír los ronquidos que venían del cuarto contiguo, nuestra mejor habitación, ahora ocupada por mi hijo Eduardo, de 35 años. Solo un par de meses, mamá, me había dicho 7 años atrás, de pie en la puerta con 2 maletas. Hasta que me recupere un poco. 7 años. 84 meses en lugar de los 2 prometidos. Recordé lo feliz que me sentí entonces. Tras la muerte de Tomás, la casa se volvió tan vacía, tan sin vida. El regreso de mi hijo me pareció una bendición, una oportunidad de volver a sentirme necesaria. Qué ingenua fui. Pasé de puntillas frente a la habitación de Eduardo, con cuidado de no despertarlo. Había llegado pasada la medianoche, dando un portazo y murmurando algo entre dientes. Olía a cerveza y cigarrillos. Nada fuera de lo común, otro martes cualquiera en la vida de mi hijo, temporalmente desempleado. En la cocina, empecé a preparar el desayuno para 2, aunque sabía que Eduardo dormiría hasta el mediodía. Con los dedos deformados por la artritis, rompí los huevos con torpeza. Cocinar siempre me tranquilizaba, me daba la sensación de tener el control de al menos un pequeño rincón de mi vida. Encendí la radio con el volumen al mínimo y escuché el pronóstico del tiempo. Se esperaba lluvia por la tarde. Tendría que colgar la ropa temprano, o no se secaría. Y también debía recoger el cheque de la pensión del buzón, la mayor parte iría para facturas y alimentos. Probablemente no me alcanzaría para las medicinas, otra vez. Saqué con cuidado una libreta desgastada del bolsillo de mi bata. Tenía que planificar el presupuesto hasta el último centavo. Aquí, servicios. Aquí, 2 semanas de comida. Aquí, lo mínimo de medicamentos. Y esta línea estaba tachada: reunión con Leonor y Margarita. Mis viejas amigas aún se reunían una vez al mes en un pequeño café de la calle principal, pero yo había declinado 3 veces seguidas. No porque no quisiera verlas, sino porque teníamos una regla tácita: cada una pagaba por todas por turno. Y este mes, simplemente no podía permitírmelo. Del armario sobre el fregadero, saqué un ovillo de lana rosa brillante. La señora Parker, la vecina de enfrente, me había pedido un gorrito de cumpleaños para su nieta y prometió pagar $15. No era mucho, pero ahora, cada dólar contaba. Mis manos se movían solas, las agujas de tejer hacían su sonido suave y constante. Tejer era mi único consuelo, y una pequeña fuente de ingresos extra. Alguna vez soñé con abrir mi propia tienda de lanas y prendas tejidas, pero la vida tenía otros planes. Un fuerte golpe interrumpió mis pensamientos. Las agujas se me resbalaron de las manos cuando Eduardo entró tambaleándose en la cocina, despeinado y sin afeitar. «Mamá, hay café», murmuró, dejándose caer en una silla.
Le puse una taza de café recién hecho delante, sin decir palabra. Eduardo no dio las gracias, se limitó a hundir la cara en su teléfono. Hice una tortilla, dije suavemente, sirviendo una tortilla dorada con verduras en un plato. No quiero tortilla, gruñó Eduardo con desdén. ¿No hay algo decente? Tragué el nudo que se me formó en la garganta. Llevaba 7 años oyendo cosas así, pero aún dolían. En silencio, abrí la nevera, saqué la última loncha de jamón y la puse delante de él. ¿Y queso?, preguntó, sin levantar la vista del teléfono. No queda queso, respondí. Compraré el viernes, cuando cobre la pensión. Eduardo resopló, pero no dijo nada. Mientras masticaba el sándwich, pregunté con delicadeza. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? Dijiste ayer que llamarías por la vacante en el supermercado. ¿En serio, mamá? Eduardo puso los ojos en blanco. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Estoy en eso. No es un buen momento para buscar trabajo. Claro, cariño, asentí, dándome la vuelta hacia el fregadero para que no viera mi cara. Solo pensé que... Exacto, me interrumpió Eduardo, terminando el sándwich. No pienses. Soy adulto, yo me encargo. Un adulto. Sonreí con amargura al mirar por la ventana. Mi adulto hijo vivía de mí, dormía hasta el mediodía, pasaba el día jugando videojuegos y traía a casa amigos ruidosos que vaciaban la nevera como si fuera un buffet libre en un hotel de lujo. Y después de cada fiesta, yo tenía que rehacer nuestro ya escaso presupuesto. El teléfono de Eduardo sonó, rompiendo el silencio incómodo. Tío. Se animó. Claro que me acuerdo. Sí, está todo listo. Seguí cortando verduras para el almuerzo, tratando de no escuchar, pero sus siguientes palabras me congelaron el gesto. No hay problema, la casa es toda nuestra. ¿Los viejos? No, mi padre ya no está, y mi madre, miró hacia mí y bajó la voz, pero igual lo oí, haré que mi madre se vaya de la casa todo el día. Cuando colgó, Eduardo se levantó de la mesa y se acercó. Sentí su mano en mi hombro y me sobresalté. Mamá, empezó con dulzura, quería pedirte un pequeño favor. Me giré lentamente, secándome las manos en el delantal. Ya conocía ese tono de voz. Sabía lo que venía, otro pequeño favor al que no podría negarme. Mañana por la noche vienen mis amigos. Queremos hacer una barbacoa en el patio. ¿Una barbacoa? Repetí. Pero no tenemos carne, Eddie. ¿Y yo? No te preocupes, lo compraremos todo nosotros, me interrumpió con un gesto de la mano. Tú no tienes que hacer nada. Suspiré aliviada, demasiado pronto. Es solo que, vaciló Eduardo, queremos estar entre hombres, pasar el rato. ¿Sabes a qué me refiero? Mamá, podría salir un rato, ¿sí? Dijo con ese tono especial que usaba cuando quería salirse con la suya. Sal con tus amigas, ve al cine. Piensa en algo. Sería incómodo con vos aquí. Sentí un nudo subirme a la garganta. Quería que me fuera de mi propia casa. Así, sin más. Sal un rato. Como si tuviera dinero para el cine o una cafetería. Como si tuviera opción. Está bien, cariño, respondí en voz baja, apretando los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Pensaré en algo. Eduardo sonrió, me dio un beso en la mejilla, agarró su chaqueta y salió corriendo por la puerta. La puerta se cerró de un portazo, y me quedé sola en la cocina. Me dejé caer lentamente en una silla, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Afuera había empezado la lluvia, tal como lo había anunciado el pronóstico. Me quedé allí, inmóvil, durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, algo dentro de mí hizo clic. Algo se rompió, o tal vez, finalmente encajó. Enderecé la espalda y me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Recordé cómo, hace 9 años, Tomás me había llevado a un restaurante para nuestro último aniversario.
como me tomó la mano sobre la mesa y me dijo que yo era lo más valioso de su vida. Siempre cuidaré de ti, Judy, me había dicho. Y no mentía. La que falló fui yo. No supe proteger lo que construimos juntos durante 40 años. Las gotas de lluvia golpeaban el alféizar de la ventana, formando pequeños riachuelos en el vidrio. Igual que mis lágrimas, al principio lentas, luego más rápidas, hasta que rompí en llanto, con el rostro hundido entre las manos. El viento aullaba afuera, acallando mis sollozos. No lloraba solo por la humillación de hoy. Lloraba por 7 años de sumisión silenciosa. 7 años permitiendo que mi hijo me usara, me mintiera, me agotara. 7 años traicionando la memoria de Tomás con mi debilidad. De pronto, algo dentro de mí se quebró. Lo sentí físicamente, como una cuerda tensa que se rompe. Las lágrimas cesaron tan bruscamente como habían comenzado. Una calma extraña se apoderó de mí, fría como el filo de un cuchillo, y tan aguda como él. Me incorporé y me sequé la cara con una toalla de cocina. No. Basta. Mi mirada se posó en una vieja foto sujeta con un imán en la puerta del frigorífico. Tomás, el pequeño Eddie y yo en la playa. Eddie tenía 7 años en esa foto, y miraba a su padre con adoración. ¿Cuándo se torció todo? ¿En qué momento ese niño dulce se convirtió en un monstruo egoísta? Me levanté de la silla y caminé hacia el pasillo. En el armario de los abrigos, en el estante superior, había una caja grande de cartón con cosas de Tomás. Acerqué una silla y me puse de puntillas, intentando alcanzarla. Mis dedos rozaron el borde, pero en vez de atraerla hacia mí, la empujé sin querer. Cayó con estruendo, desparramando su contenido por el pasillo. «Maldita sea», murmuré, poniéndome de rodillas. Entre los objetos esparcidos, un viejo suéter de Tomás, su colección de cromos de béisbol, un álbum de sellos, me llamó la atención un sobregrueso de color crema. Parecía más nuevo que los demás, como si lo hubieran colocado allí más recientemente. En el frente, con la letra cuidadosa de Tomás, podía leerse, Judith. Abrir solo en caso de emergencia. Se me encogió el corazón. Reconocería esa letra en cualquier parte, letras pequeñas, ligeramente inclinadas hacia la derecha, con un remate particular en la T. Tomás siempre se había enorgullecido de su caligrafía, un legado de su padre, que fue profesor de inglés. Con manos temblorosas, recogí el sobre. No estaba sellado, solo cerrado con cuidado. Pasé un dedo por el borde, rasgando el papel, y saqué una hoja doblada. Mi queridísima Judy, comenzaba la carta. Me dejé caer en una silla, incapaz de mantenerme en pie. Estaba fechada el 17 de agosto de 2016, exactamente un mes antes de la muerte repentina de Tomás. Si estás leyendo esto, significa que mis temores se han hecho realidad, y que te encuentras en una situación difícil tras mi partida. Ojalá me equivoque, y este sobre quede cerrado para siempre. Pero mi corazón me dice que debo estar preparado para lo peor. Judy, nunca te dije cuánto me preocupaba nuestro hijo. No quería angustiarte, sabiendo cuánto lo quieres, a pesar de sus defectos. Pero siempre fuiste demasiado indulgente con él, demasiado comprensiva. Y yo fui demasiado débil para insistir en lo contrario. El comportamiento de Edward empezó a cambiar en la adolescencia. Dejó de ser ese niño de corazón abierto que traía gatitos callejeros a casa y le daba su almuerzo a un vagabundo en el parque. Se volvió egoísta, manipulador. Solo contigo era amable. Creo que siempre supo que tú eras su punto débil. ¿Recuerdas lo de la universidad? Cuando nos convenció de sacar un préstamo para la matrícula, y luego abandonó tras el primer semestre. O cuando pidió dinero para su boda con Melissa, y después desapareció durante 3 semanas, sin explicación, sin devolver ni un centavo. Esos no fueron errores de juventud. Eso fue un patrón. Asterisco. Temo que, después de mi muerte, Edward se aproveche de tu bondad. Que intente usarte, incluso quedarse con la casa. Nuestra casa, Judy. Tu única protección, tu fortaleza. No dejes que te la quite. Durante años he estado ahorrando en secreto en una cuenta separada.
No te lo dije, en parte para no preocuparte y en parte, lo admito, para que no se lo contaras sin querer a Edward. En la libreta adjunta encontrarás los datos. Este dinero es para ti, Judy. Solo para ti. No para Edward, no para su próximo proyecto empresarial, no para pagar sus deudas. Úsalo para protegerte, si lo necesitas. Hay otra persona que sabe de mis preocupaciones, nuestro abogado de familia, Michael Rossi. Me prometió que te cuidaría y te ayudaría si hiciera falta. Su número está al dorso de esta carta. Judy, mi amor, sé fuerte. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Y recuerda, te amé cada minuto de nuestros 40 años juntos, y te amaré por siempre. Thomas. Con manos temblorosas, giré la hoja. Al dorso, efectivamente, había un número de teléfono y una breve nota: Michael sabe todo. Confía en él. Adjunta a la carta había una libreta bancaria a nombre de Thomas M. Seperson. La abrí, y me quedé sin aliento. La cuenta tenía una suma con 5 ceros. Dinero cuya existencia desconocía por completo. Suficiente para vivir cómodamente varios años, o incluso para comprar un pequeño apartamento. Sentada en el suelo, entre los objetos desparramados de Thomas, apreté contra el pecho su último mensaje y sentí que algo se encendía dentro de mí. No era rabia. Era determinación. Thomas había creído en mí. Había previsto que este día podría llegar, y se había preparado. Ahora me tocaba actuar a mí. Me levanté, guardé todo de nuevo en la caja, excepto la carta y la libreta, que metí en el bolsillo de mi bata. Luego fui al dormitorio, saqué del cajón un móvil viejo que casi no usaba y marqué el número al dorso de la carta. Al tercer tono, una voz masculina respondió. Habla Michael Rossi. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Michael, habla Judith M. Seperson. La viuda de Thomas. Tenemos que hablar. Hubo una breve pausa, y luego respondió como si hubiera estado esperando esa llamada durante años. Judith. Por fin. Me alegra tanto que hayas llamado. ¿Estarías dispuesta a reunirte conmigo en mi oficina? ¿Puedo enviarte un coche? Sí, dije. Eso sería muy útil. Perfecto. El coche estará en tu casa en 30 minutos. El conductor se llama James. Está al tanto de la situación. Puedes confiar en él, Judith. Me puse la mejor ropa que tenía, un vestido azul oscuro que usé para el funeral de una amiga el año pasado, y un abrigo gastado pero aún elegante. Guardé la carta y la libreta en el bolso y salí al porche exactamente 25 minutos después. Un sedán negro ya me esperaba. El conductor, un hombre canoso de unos 60 años, salió del coche con un paraguas y me acompañó hasta el asiento del pasajero. Señora M. Seperson, dijo al abrirme la puerta. Soy James. El señor Rossi la espera. El viaje duró unos 40 minutos. Cruzamos toda la ciudad hasta llegar a una zona de oficinas, donde se alzaba un moderno complejo empresarial. James me acompañó hasta el ascensor, y subimos al 12º piso. La oficina de Michael Rossi era tal como la había imaginado, elegante, sobria, con ventanales de piso a techo y sillones de cuero. El propio Michael, un hombre de mediana edad, con sienes plateadas y ojos amables, me recibió en la puerta. Judith, dijo, tomándome las manos. Me alegra tanto conocerte por fin en persona. Thomas hablaba mucho de ti. Le dediqué una leve sonrisa. Nos conocimos en el funeral, dije. Sí, claro, asintió. Pero entonces no tuvimos oportunidad de hablar con calma. Por favor, siéntate. James nos traerá algo de té. Me hundí en un sillón de cuero blando, sintiéndome fuera de lugar en aquella oficina lujosa. Michael se sentó frente a mí y me miró con atención. ¿Encontraste la carta?, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Asentí y saqué el sobre de mi bolso. Hoy. Por completo por casualidad.
Estaba entre las cosas de Thomas todos estos años. Michael suspiró. Thomas estaba muy preocupado por ti. Presentía que Edward podía traerte problemas. ¿Y me estabas vigilando? Pregunté, dándome cuenta de lo extraña que era la situación. No exactamente, negó con la cabeza. Digamos que mantenía un dedo en el pulso. Estuve en contacto con tu vecina, la señora Parker. De vez en cuando me actualizaba sobre tu estado. Y sabía que Edward había vuelto a vivir contigo hace 7 años. Sentí una punzada de irritación. ¿Y no hiciste nada? No podía, respondió con suavidad. No tenía derecho. Thomas solo me pidió intervenir si había una amenaza directa, o si tú venías a buscarme. Eres adulta, Judith. Tienes derecho a tomar tus propias decisiones, incluso si no son las más sabias. Bajé la mirada. Tenía razón, por supuesto. Nadie podía protegerme de mi propia debilidad. Pero ahora estás aquí, continuó Michael. Y puedo decirte algo que necesitas saber. Abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. Hace unos 3 meses, Edward vino a verme para una consulta. ¿Edward? Pregunté, sorprendida. ¿Por qué? Michael vaciló, como eligiendo con cuidado sus palabras. Preguntó por el proceso para declarar legalmente incapacitado a un familiar anciano. Concretamente, a su madre. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Incapacitada? ¿Yo? Fue muy cuidadoso con sus palabras, dijo Michael. Habló en términos hipotéticos. Pero pidió detalles muy específicos. ¿Qué pruebas exige el tribunal? ¿Cuánto cuestan las evaluaciones psiquiátricas? Si un tutor puede tomar control de los bienes del tutelado. Los bienes, repetí. La casa. Lo más probable, asintió Michael. Fingí no entender sus verdaderas intenciones. Le di una consulta general y le recomendé que acudiera a otro especialista. Pero cuando se fue, contacté con mi sobrino, es detective privado. Decidimos observar un poco las actividades de tu hijo. Michael abrió la carpeta y colocó varias fotografías frente a mí. En ellas, Edward aparecía con un hombre en traje de negocios. Estaban parados frente a nuestra casa. En otra foto, estaban sentados en una cafetería, revisando documentos. Este es Robert Klein, agente inmobiliario de Premium Homes, explicó Michael. Se especializa en propiedades de tu zona. En los últimos 2 meses, Edward se reunió con él 6 veces. En 2 ocasiones lo llevó a ver tu casa, una cuando fuiste al médico, y otra cuando visitaste a tu amiga en el hospital. Tragué saliva, sintiendo como se me formaba un nudo en la garganta. ¿Quiere vender nuestra casa? Me temo que sí. Y parece que se lo ha estado tomando en serio. Mi sobrino logró tomar fotos de algunos documentos que Edward le mostró a la gente. Michael sacó otra fotografía, una imagen ampliada de un documento con mi firma al pie. Es un poder notarial que lo autoriza a vender la propiedad en tu nombre. ¿Firmaste algo así alguna vez? Negué con la cabeza, mientras una oleada de náusea me subía al pecho. Jamás. Recordaría algo así. Eso pensé, dijo Michael. Es una falsificación. Y bastante burda, francamente. Cualquier perito lo notaría en segundos. Pero para una conversación preliminar con un agente inmobiliario, fue suficiente. Falsificó mi firma. No podía creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente pedírmelo? Michael me miró con compasión. Porque sabías que le dirías que no, Judith. Y los precios de las propiedades en tu barrio han subido casi un 30% últimamente. Tu casa vale ahora casi el doble de lo que valía cuando falleció Thomas. Y Edward quiere ese dinero, susurré. Y no solo eso, añadió Michael con gravedad. Encontramos algo más. Sacó más documentos, copias de contratos de préstamo. Edward ha solicitado 3 préstamos grandes en distintos bancos. En todos los casos,
Puso tu casa como garantía. Otra vez, con una firma falsificada. Miré los papeles, pero las líneas se me borraban frente a los ojos. Apenas podía respirar. Esto es fraude, logré decir. Falsificación. Un delito penal, confirmó Michael. Con una posible condena de 2 a 5 años, según las circunstancias. Pero no tenemos que llegar a juicio, si actuamos con cuidado. Se inclinó hacia mí por encima del escritorio. Judith, tienes una elección. Podemos detener a tu hijo ahora mismo, ir a la policía con una denuncia por fraude y mostrarles las pruebas. Él irá a prisión, y tú podrás vivir en paz. ¿Prisión? Repetí, con el corazón encogido. A pesar de todo lo que acababa de descubrir, seguía siendo mi hijo. Mi pequeño Eddie, que corría hacia mí con las rodillas raspadas pidiéndome un beso para que se le pasara. Oh, continuó Michael, podemos tomar otro camino. Elaborar un plan que te proteja a ti y a tu propiedad, pero que le dé a Edward la oportunidad de despertar. Una oportunidad de enmendarse. Thomas creía que aún había algo bueno en Edward, algo que valía la pena salvar, dijo. Por eso no lo excluyó del testamento por completo, a pesar de que yo se lo sugerí. Creía que, en una crisis, Edward tal vez elegiría el camino correcto. Recordé la expresión de Thomas cada vez que miraba a nuestro hijo. Incluso en los peores momentos, cuando Edward volvía a decepcionarnos, siempre había esperanza en sus ojos. ¿Qué tipo de plan? Pregunté en voz baja. Michael sonrió, por primera vez desde que comenzó la reunión. Primero, necesitamos más información. Saber hasta dónde ha llegado Edward con sus preparativos, con quién ha hablado, qué promesas ha hecho. Para eso necesitaremos la ayuda de mi sobrino. Luego, hizo una pausa, montaremos algo para tu hijo. Una sorpresa que lo obligue a enfrentar las consecuencias de sus actos. Me quedé en silencio, dándole vueltas a sus palabras. Afuera, la lluvia empezaba a cesar. El día llegaba a su fin, y con él, mi vida anterior. Una vida en la que había sido débil, temerosa, utilizada. Acepto, dije por fin. ¿Qué tengo que hacer? Te llamaré. Al salir de la oficina, sentí que se encendía un fuego dentro de mí, algo que no había sentido en años. Un fuego de determinación, de fuerza, y sí, también de rabia. Un fuego que iluminaría el camino en la batalla que me esperaba. Hoy comenzaba un nuevo capítulo de mi vida. Uno en el que ya no era una víctima, sino una guerrera. Y pobre de quien se atreviera a interponerse en mi camino. El teléfono en mi mano pesaba como una piedra. Me senté en el borde de la cama, mirando la pantalla con un número que no marcaba desde hacía casi 3 años. 3 largos años de silencio, malentendidos y dolor. Todo comenzó aquella horrible Navidad, cuando Edward acusó a Rebecca de poner a todos en su contra. Mi hija solo había expresado su preocupación por el hecho de que su hermano viviera a mi costa. Esa fue la única vez que se atrevió a alzar la voz. Edward hizo tal escándalo que arruinó completamente las fiestas. Y luego me dio un ultimátum, él o Rebecca. Y yo, la vieja tonta, lo elegí a él. O mejor dicho, guardé silencio, lo que para Rebecca fue lo mismo que traicionarla. Mis dedos dudaban sobre el botón de llamada. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo explicarle los años de silencio? ¿Cómo admitir que permití que Edward destruyera nuestra familia? Vamos, Judith, me susurré. Tienes que hacerlo. Respiré hondo y presioné el botón de llamada. El tono de llamada. Tal vez no contestaría. Tal vez había cambiado de número. O tal vez, al ver mi nombre en la pantalla, decidiría que no quería hablar conmigo. Hola. Su voz era tal como la recordaba, melódica, con un leve matiz ronco. La voz de mi niña, ahora una doctora exitosa, esposa y madre. Rebecca, dije, apenas logrando controlar la voz. Soy mamá. Silencio. Tan largo que pensé que había colgado. ¿Pasa algo? Preguntó finalmente. Sin un hola,
sin un ¿cómo estás?, solo una pregunta directa, detrás de la cual se notaba el dolor de 3 años de separación. Sí, no intenté suavizarlo. Necesito tu ayuda. Es Edward. Lo sabía, interrumpió Rebecca con amargura. ¿Qué hizo esta vez? ¿Otro proyecto empresarial? ¿Más deudas? ¿Se metió en problemas otra vez? Apreté el teléfono con más fuerza. Está intentando quedarse con mi casa, Rebecca. Quiere que me declaren legalmente incapacitada. Silencio otra vez, pero ahora era distinto, conmocionado, atónito. Estaré allí en 2 horas, dijo por fin. No te muevas. La llamada terminó. Dejé el teléfono sobre mi regazo y exhalé lentamente. El primer paso estaba dado. Rebecca llegó incluso antes de lo prometido. Cuando abrí la puerta, lo primero que me sorprendió fue lo mucho que se parecía a su padre. Los mismos ojos verdes, la misma forma de los labios, la misma expresión decidida. Estaba de pie en el porche, elegante y serena con su abrigo entallado, un bolso al hombro y una expresión de preocupación profesional en el rostro. Mamá, dijo con formalidad. Pero entonces algo en su rostro se suavizó y, de pronto, dio un paso adelante y me abrazó con fuerza. Te he echado tanto de menos. No podía respirar. Rodeé a mi hija con los brazos, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Yo también, cariño. Lo siento tanto. Por favor, perdóname. Nos quedamos mucho tiempo en el pasillo, abrazadas, como intentando recuperar los años perdidos. Finalmente, Rebecca se apartó y me miró directamente a los ojos. Cuéntamelo todo, ordenó. Y lo hice. Le hablé de la carta de Thomas, de mi reunión con Michael, de los documentos falsificados y de los planes de Edward para vender la casa. Rebecca escuchó sin interrumpirme, con los labios apretados y el rostro cada vez más pálido a medida que avanzaba el relato. Ese desgraciado, murmuró al terminar. Ese miserable. Sabes, mamá, yo siempre vi quién era realmente, pero ni siquiera yo imaginé que pudiera llegar tan lejos. Se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la habitación. Necesitamos aliados. Personas que puedan testificar sobre quién es realmente, si esto llega a juicio. ¿Cómo? ¿Quién? Pregunté. ¿Cómo? Rebecca se detuvo, su exesposa. Melissa. He mantenido el contacto con ella todos estos años. Tiene mucho que decir. Me estremecí. Melissa, la mujer rubia y callada que Edward había traído a casa hace 10 años. Su matrimonio duró apenas 2 años, pero en ese tiempo tuvieron un hijo al que Edward apenas ha visto desde el divorcio. ¿Ella querrá ayudar? Rebecca asintió. Melissa ha estado esperando la oportunidad de ver a Edward recibir lo que merece. ¿Recuerdas todos esos años que te decía que pagaba la manutención? ¿Qué te mostraba los recibos? Asentí lentamente, sintiendo que el estómago se me helaba. Era mentira, mamá. No ha pagado ni un centavo. Melissa tuvo que trabajar en 3 sitios diferentes para poder alimentar a su hijo. Si no fuera por la ayuda de mi esposo y mía, no habrían salido adelante. Me cubrí el rostro con las manos. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Tan ingenua? También necesitaremos al tío Henry, continuó Rebecca. Él siempre vio a través de Edward. Y los vecinos, la señora Parker, los Johnson. Llevan años viendo cómo se aprovecha de ti. Llamaré a Michael, dije, poniéndome de pie. Tiene que saber que ya estamos en marcha. Eran casi las 7 de la tarde. Nos reunimos en mi pequeño salón, el mismo lugar donde, apenas ayer, Edward se reía a carcajadas con sus amigos mientras vaciaban mi nevera. Hoy, la habitación se había transformado en un centro de operaciones improvisado. Mapas del vecindario, documentos y notas estaban esparcidos sobre la vieja mesa de roble que Thomas y yo habíamos elegido juntos. En cierto modo, se sentía como una operación militar, una guerra por mi hogar, mi dignidad y mi futuro. Bien, dijo Michael,
golpeando la mesa con su bolígrafo para llamar la atención. Sabemos que Edward planea usar la barbacoa de mañana como pretexto para mostrar la casa a posibles compradores. Judith se supone que debe desaparecer todo el día. El agente inmobiliario ya confirmó su asistencia, añadió el sobrino de Michael, revisando su teléfono. También vendrá el matrimonio Henderson. Creen que asistirán a una reunión amistosa donde, casualmente, verán la casa de sus sueños. Apreté las manos para controlar el temblor. Estar aquí, en mi propia casa, planeando una operación contra mi propio hijo, era surrealista. Como si estuviera atrapada en un sueño extraño. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mirando hacia la cocina, donde Thomas y yo pasamos años preparando cenas familiares, donde el pequeño Eddie aprendió a hornear galletas. ¿Vamos a irrumpir con la policía y arrestarlo? Melissa, sentada junto a mí en el viejo sofá, negó con la cabeza. Necesitamos más que un arresto, Judith. Edward necesita una lección que no olvide jamás. Exacto, asintió Michael, paseando junto a la estantería donde aún estaban las fotos familiares. Si solo llamamos a la policía, podría recibir una simple multa o trabajo comunitario. No aprendería nada. Hay algo más, dijo Rebecca en voz baja, corriendo un poco la cortina para ver mejor la calle. Nuestro hijo. Hay que protegerlo de un padre que solo lo ve como una herramienta para manipular. Si esto termina en los tribunales, Edward podría usar sus derechos de padre para presionar a Melissa. Miré la pared donde colgaba el retrato de Thomas. Afuera empezaba a caer una llovizna ligera, como aquel día en que Edward me ordenó salir un rato. Tienes razón, dije finalmente. Una simple exposición no bastará. Necesitamos algo que lo haga sentir verdadera vergüenza. Algo que le muestre las consecuencias completas de sus actos. Mi hermano Henry, que había estado revisando el patio trasero en busca de puntos de observación, regresó y cerró la puerta tras de sí. Tengo una idea, dijo, mirando a Michael. ¿Recuerdas el caso Johnson? Aquel estafador que engañó a media docena de ancianos. Michael frunció el ceño, y luego su rostro se iluminó al recordarlo. La subasta, exclamó, dando una palmada. Brillante, Henry. ¿Subasta?, repetí, sin entender. Una subasta especial, Judith, explicó Michael, con un tono más animado. Haremos una subasta benéfica aquí mismo, durante la barbacoa. Cada artículo será algo que Edward compró con tu dinero. Y al lado del precio, el verdadero costo, lo que te costó a ti. Miré a mi alrededor, a los objetos que llenaban la habitación. ¿Cuántos habían sido comprados con mis últimos ahorros? ¿Cuántos había tomado Edward simplemente porque yo no sabía decir no? Por ejemplo, continuó Michael, señalando la consola de videojuegos bajo el televisor, su consola. Precio, $400. Costo real, 6 meses de medicación para la artritis que dejaste de comprar para que él pudiera tener su juguete. O su portátil, añadió Rebecca, asintiendo hacia el escritorio del rincón, donde yacía la costosa computadora de Edward. Lo compró con el dinero de la venta del anillo de bodas de mamá. Me estremecí, llevándome instintivamente la mano al dedo anular, desnudo desde que vendí aquel anillo. Thomas me lo había puesto 45 años atrás, prometiéndome amarme para siempre. Pero Edward juró que necesitaba el portátil para buscar trabajo. Esto es cruel, susurré, mirando la sala, que ahora parecía un museo de mis sacrificios y sus traiciones. ¿Cruel?, repitió Henry, señalando la alfombra desgastada, manchada de cerveza que Edward había derramado. ¿Y lo que te hizo durante 7 años no fue cruel? Hacerte pasar hambre, tirar tus medicinas porque eran demasiado caras, humillarte delante de los vecinos. Esto no es crueldad, Judith, dijo Melissa con dulzura, rodeándome con un brazo. Es justicia. Edward tiene que comprender el precio de su traición. Y tener al agente inmobiliario y a los compradores presentes hará que la lección sea aún más clara. Asentí lentamente, mirando el retrato de Thomas. ¿Qué diría él ahora? ¿Aprobaría nuestro plan?
pero luego recordé su carta, su previsión, su cuidado por mi futuro. Sí, Thomas lo entendería. ¿Y quién será el subastador?, pregunté. Yo mismo, se ofreció Henry de inmediato, colocándose en el centro de la sala con un mazo imaginario en la mano. Con mucho gusto. Su voz resonó por la habitación, y por primera vez noté cuánto se parecía a nuestro padre, igual de imponente, con una voz profunda y un sentido innato de la justicia. Está decidido, dijo Michael. Pero la subasta no basta. Necesitamos pruebas legales admisibles en juicio, por si Edward se niega a cooperar. Abrió su maletín y sacó una carpeta, colocándola sobre la mesa del comedor, la misma donde antes se reunía nuestra familia en las fiestas, ahora escenario de una trampa planeada contra uno de los nuestros. He preparado un documento especial, un contrato de compraventa simulado de tu casa. Los campos de firma y fecha están en blanco. ¿Por qué?, pregunté, confundida. Lo olvidaremos, accidentalmente sobre la mesa de centro del salón, explicó Michael, señalando la mesa baja de cristal frente al sofá. Lo más probable es que Edward se lo muestre al agente inmobiliario, y su conversación quedará grabada con cámaras ocultas. Con un poco de suerte, podría decir algo como, está todo listo, solo falta falsificar la firma de mamá, o algo por el estilo. ¿Y si sospecha que es una trampa?, pregunté, mirando alrededor de la habitación, intentando verla con los ojos de mi hijo. ¿Notaría algo raro? Sentiría que algo no cuadraba. El documento parecerá real, me aseguró Michael. Membrete oficial, sellos, marcas de agua. Pero con un pequeño error legal, sutil, en la redacción que lo vuelve inválido. Así que, incluso si intenta usarlo, no servirá en un tribunal. Jamie, el hijo de Rebecca, ya estaba inspeccionando varios rincones de la sala, evaluando los mejores puntos para colocar cámaras ocultas. Este lugar servirá, dijo, señalando la estantería. Y otro en la cocina, cerca de la nevera. ¿Y el audio?, preguntó David, el esposo de Rebecca, mientras revisaba ventanas y puertas para encontrar los mejores puntos de vigilancia. Las cámaras de Jamie son buenas, pero no lo captarán todo. ¿Y si la conversación clave ocurre en el dormitorio, o en el patio? Yo me encargo, dijo Rebecca, sacando un pequeño dispositivo de su bolso. David y yo aparcaremos nuestra furgoneta en la esquina. Tenemos equipo profesional para grabar y escuchar. ¿De dónde?, pregunté, mirando con desconfianza el complejo equipo que ya estaban montando en mi salón. David se sonrojó levemente. Digamos que mi consulta de terapia a veces requiere herramientas especializadas para tratar a pacientes con trastorno de estrés postraumático. Todo es legal. Y yo colocaré grabadoras adicionales por la casa, añadió Melissa, sacando unos pequeños dispositivos del bolsillo. Son pequeñas y están bien camufladas. Una en el jarrón con las flores falsas, señaló el centro de mesa del comedor, otra en la estantería. Michael sacó otra carpeta de su maletín. Y yo prepararé la documentación para la sorpresa, al final de la subasta, cargos formales por fraude y falsificación, extractos bancarios que prueban los préstamos ilegales, declaraciones de testigos de los vecinos. El plan comenzaba a tomar forma, pasando de ser una idea vaga a una estrategia concreta. Sentía una mezcla extraña de emociones, miedo, determinación y algo que se parecía a la anticipación. Mi hogar, que durante tanto tiempo había sido lugar de humillación y sufrimiento, estaba a punto de convertirse en el escenario para restaurar la justicia. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, dispuesta a desempeñar cualquier papel en esta función. La parte más difícil, dijo Michael, apoyando una mano en mi hombro. Pasar la noche en casa como siempre. Actuar como si no supieras nada. Al día siguiente, el sol brillaba sorprendentemente, como si la naturaleza misma apoyara nuestro plan. Me desperté temprano y me quedé un buen rato bajo la ducha, intentando lavar la tensión y el miedo. A través de la pared, oía a Edward roncar, había llegado tarde, borracho como siempre, y dormía profundamente, sin sospechar lo que se avecinaba. Empaqué lentamente una bolsa pequeña, solo lo justo para que Edward viera que me iba, cuando al fin despertara.
Preparé el desayuno con especial esmero, quizás era la última vez que hacía algo para mi hijo de manera voluntaria, y no por miedo. A las 11, Edward por fin apareció en la cocina, despeinado y con los ojos rojos. ¿Te acuerdas que hoy vienen mis amigos, no? Dijo, dejándose caer en la silla, donde ya le había dejado un plato con huevos y tostadas. Por supuesto, cariño, respondí, fingiendo el mismo tono obediente de siempre, aunque por dentro hervía. Estaré fuera todo el día. Quedé con mis amigas en el centro comercial. Edward asintió sin apartar la vista del teléfono. Genial. Y trata de no volver antes de las 8, ¿sí? Puede que se alargue. Lo que tú digas, querido, dije, fingiendo ocuparme de los platos para que no viera mi cara. ¿Necesitas algo antes de que me vaya? Sí, y al fin levantó la vista. ¿Dónde están las llaves del armario de tu habitación? Quiero enseñarle a mis amigos la colección de papá. ¿Colección? Thomas no tenía ninguna colección, solo unas pocas pertenencias guardadas en una cajita dentro del armario de nuestro dormitorio. Claramente, Edward quería acceso a mi cuarto para enseñárselo a posibles compradores. Claro, respondí, sacando mi llavero y separando una llave, la que abría no solo el armario, sino también la pequeña caja fuerte camuflada en su base, donde ahora guardaba la carta de Thomas y la libreta del banco. Pero Edward no sabía que existía esa caja. Solo ten cuidado con las cosas de tu padre, por favor, dije. Significan mucho para mí. No te preocupes, mamá, dijo, sonriéndome por primera vez en días. Respeto el legado. Legado. Qué palabra tan apropiada para alguien que planeaba robar no solo una casa, sino también la memoria de su padre. Después del desayuno, hice toda una puesta en escena, salí de la casa con el bolso al hombro y le grité un adiós bien fuerte a Edward. Pero en lugar de dirigirme a la parada del autobús, giré la esquina, donde Henry ya me esperaba en el coche. ¿Todo listo?, preguntó mientras me subía al asiento del pasajero. Sí, respondí, echando una última mirada a mi casa. Edward está completamente convencido de que me he ido por el día. Condujimos unas pocas calles y nos detuvimos cerca de una furgoneta gris sin distintivos, estacionada a la sombra de un gran roble, el mismo del que Edward se cayó de niño, rompiéndose el brazo. Dentro de la furgoneta estaban Rebecca, David y Jamie, rodeados de pantallas y distintos equipos. Bienvenida al centro de mando, abuela, sonrió Jamie. Nunca me había llamado abuela antes, y esa palabra me calentó el corazón. No estaba olvidada. No estaba sola. Tenía familia, familia de verdad. Las cámaras están activas, informó, asintiendo hacia el monitor central, que mostraba múltiples ángulos de mi casa, el salón, la cocina, el patio trasero. El sistema de audio también está funcionando. ¿Cuánto tiempo esperamos?, preguntó Henry, acomodándose en una silla plegable junto a mí. Rebecca consultó su teléfono. Klein y los Henderson llegarán a las 2. Michael y Melissa estarán listos para las 3. Con suerte, para entonces ya tendremos suficientes grabaciones. Asentí, observando las pantallas. En una se veía a Edward moviéndose por la cocina, mi cocina, rodeado de mis cosas. Estaba colocando botellas de alcohol y preparando aperitivos. Luego sacó filetes caros del frigorífico, claramente no pagados con su inexistente ingreso. Su teléfono sonó. Sí, Robert, escuchamos a Edward decir por los altavoces. Todo va según lo planeado. La vieja se fue por el día. Sí, la casa es completamente nuestra. ¿Los Henderson están en camino? Perfecto. Hizo una pausa, escuchando. No, aún no hay documentos oficiales, pero eso no es problema. Ya hice un trato con un médico. 15% del valor de la venta por un certificado que la declare incompetente. Una vez hecho eso, seré su tutor legal y podré vender la casa sin trabas. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Incluso había encontrado un médico dispuesto a declararme mentalmente incapaz a cambio de un soborno. Dios mío, susurró Rebecca, apretando mi mano.
Esto ya no es solo fraude. Es una conspiración criminal en toda regla. SHH, David alzó la mano. Sigan escuchando. Sí, necesita algunos arreglos, continuó Edward, paseándose por mi cocina, donde yo había preparado miles de comidas, muchas de ellas para él. Pero el precio está por debajo del valor de mercado. Los Henderson están haciendo un gran negocio. ¿Yo? Ya elegí un apartamento en el centro. Y un coche. En cuanto tenga el dinero, haré el depósito. Se rió, una risa fea, estridente, que no se parecía en nada a la de mi pequeño Eddie. ¿La vieja? ¿A quién le importa? ¿Un geriátrico o algo así? No tiene que ser elegante. Tendré que mantenerla un tiempo, solo por apariencia. Luego solicitaré que me retiren la tutela. Sí, pasa todo el tiempo. Diré que ya no puedo encargarme de ella, que es demasiado estresante emocionalmente. El Estado se hará cargo. Escuché mientras mi propio hijo planeaba mi destino como si yo fuera un objeto desechable. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de liberación. Mis últimas dudas se desvanecieron. Ya no sentía culpa por tenderle una trampa a mi hijo. Se merecía cada segundo de lo que se avecinaba. Ya tenemos todo lo que necesitamos, dijo David en voz baja, mirándome con compasión. Solo esa grabación basta para abrir un caso penal. No, negué con la cabeza, secándome las lágrimas. Seguimos con el plan. Tiene que enfrentar las consecuencias cara a cara. En mi casa. Entre mis cosas. Frente a las personas que intentó engañar. En ese momento, la pantalla mostró una camioneta negra que se detenía frente a la casa. 3 personas bajaron, un hombre de mediana edad en traje de negocios, obviamente el agente inmobiliario Robert Klein, y una pareja mayor, los Henderson, posibles compradores de mi casa. Edward salió corriendo al porche, saludándolos con una gran sonrisa. Robert. Justo a tiempo. Y ustedes deben ser el señor y la señora Henderson. Por favor, pasen. Bienvenidos a mi casa familiar. Mi casa familiar. No, nuestra casa, ni la casa de mis padres, sino mi casa familiar, como si ya fuera el único propietario. Observé mientras entraban, mientras Edward conducía un improvisado recorrido por el salón donde había pasado la mayor parte de mi vida. El salón necesita algo de renovación, claro, pero miren el potencial. Chimenea original, suelos de roble debajo de esta alfombra. Muy encantador, comentó la señora Henderson, mirando alrededor. ¿Y su madre? Preguntó. Robert nos dijo que quizá podríamos hablar con ella. Edward se tensó un poco, pero se recuperó rápidamente. ¿Mamá? Oh, hoy salió con sus amigas. Ya saben, a su edad, socializar es importante. Yo la animé a pasar más tiempo con sus iguales. Qué considerado de su parte, sonrió la señora Henderson. Como le comenté a Robert, dijo Edward, bajando la voz y acercándose a la cámara oculta, como si actuara solo para nosotros, la situación es delicada. Mamá ya está mayor, y esta casa es demasiado para que la maneje sola. Estamos planeando mudarnos a un lugar más adecuado para ella, con cuidados, supervisión. Lo entiendo, asintió el señor Henderson. Pasamos por eso con mi madre el año pasado. No es una decisión fácil. Muy difícil, coincidió Edward, suspirando con dramatismo. Pero su bienestar es mi prioridad. Sentí que las náuseas me subían por la garganta ante semejante hipocresía. Sigamos con el recorrido, dijo él. Arriba hay 3 dormitorios y un baño. Luego podemos salir al patio, donde les prepararé unos filetes increíbles a la parrilla. Subieron las escaleras, y vi a Edward abrir la puerta de mi dormitorio con la llave que le había dado esa mañana. Este es el dormitorio principal. Mamá duerme aquí por ahora, pero claro, una vez que se cierre la venta, quedará desocupado. La señora Henderson miró alrededor con claro interés. Muy espacioso. Y qué vista tan bonita desde la ventana.
¿Y estos papeles?, preguntó, señalando la carpeta que Michael había dejado accidentalmente sobre la mesa de centro. Edward se acercó y tomó la carpeta. Oh, esos son documentos preliminares para la venta. Empecé a prepararlos con antelación para agilizar el proceso. ¿Puedo echar un vistazo?, preguntó el señor Henderson. Soy abogado de formación, aunque hace años que no ejerzo. Edward vaciló solo un momento. Claro, dijo, entregándole la carpeta. Todo es estándar. Solo falta una firma. ¿La firma de su madre?, preguntó el señor Henderson, hojeando el documento. No la veo por ningún lado. Es una formalidad, respondió Edward con desdén. Ya hablamos de todo. Ella está de acuerdo. Solo que no le gusta el papeleo. Ya veo, dijo lentamente el señor Henderson, aunque en su voz se notaba la duda. En ese momento, otra imagen apareció en la pantalla, era el coche de Michael. Él iba al volante, con Melissa a su lado y varios de nuestros aliados en los asientos traseros. Es la hora, dijo Henry, poniéndose de pie. Es el momento. Respiré hondo, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. No había vuelta atrás. Hoy, Edward aprendería el precio de la traición. Estoy lista, dije, con una firmeza inesperada en la voz. Desbloqueé silenciosamente la puerta principal con mi llave. Desde el pasillo del piso superior, se oía la voz de Edward. Y esta habitación sería perfecta para un cuarto de niños, si tienen hijos. Luz de la mañana, una gran vista. Rebecca y yo subimos las escaleras de puntillas. Henry se quedó abajo, coordinando al resto del equipo por teléfono. Yo conocía cada tabla que crujía en esa casa, sabía cómo evitarlas cuando no quería ser oída. ¿Cuántas veces había regresado tarde del hospital, tratando de no despertar a Thomas? ¿Cuántas veces había entrado sigilosamente al cuarto del pequeño Eddie solo para verlo dormir? Y finalmente, el dormitorio principal, oí decir a Edward justo fuera de mi habitación. La habitación más amplia de la casa. Con una renovación, podría convertirse en una suite con vestidor y baño privado. Me detuve en el umbral del dormitorio. Edward estaba de espaldas a mí, frente a los Henderson y a la agente Klein. Ellos fueron los primeros en verme, y sus rostros reflejaron sorpresa. ¿Y dónde duerme su madre ahora?, preguntó la señora Henderson, mirándome con curiosidad por encima del hombro de Edward. Oh, tiene una habitación pequeña al final del pasillo, respondió Edward con tono despreocupado. Perfecta para una mujer mayor. Menos espacio que limpiar, más fácil de mantener. ¿Y qué hay de esta habitación?, pregunté en voz baja, dando un paso adelante. Edward se giró de golpe. Su rostro, que segundos antes estaba animado y confiado, se congeló en una expresión de horror. Abrió la boca, pero no logró emitir ningún sonido. Entré lentamente en la habitación, saboreando el momento. Llevaba puesto un vestido azul oscuro, el mismo que Thomas me regaló en nuestro último aniversario. Llevaba el cabello recogido con elegancia, como en mis años jóvenes. Mis pendientes de plata, la única joya que me quedaba, la única que no había vendido para financiar los caprichos de mi hijo, brillaban en mis orejas. Sorpresa, querido, dije con una sonrisa amplia. Decidí no perderme un evento tan importante, como la venta de mi propia casa. El silencio en la habitación se podía cortar con un cuchillo. La señora Henderson comenzó a mirar nerviosamente a su alrededor, sintiendo claramente que algo no estaba bien. El agente Klein dio un pequeño paso hacia atrás, como intentando distanciarse de la situación. «Mamá», consiguió decir Edward al fin. Su rostro se había puesto pálido, y gotas de sudor brillaban en su frente. «Pensé que estabas con tu amiga». Cambié de opinión, me encogí de hombros con fingida indiferencia. Ya sabes, a mi edad, una tiene derecho a cambiar de planes. Por cierto, no creo que nos hayan presentado. Me volví hacia los Henderson y les tendí la mano. Judith Macpherson, propietaria de esta casa.
¿Y ustedes deben de ser los compradores interesados? El señor Henderson me estrechó la mano con torpeza, evitando el contacto visual. William Henderson, y ella es mi esposa, Margaret. Nos dijeron que esto era solo una visita informal. Oh, seguro que sí, asentí, aún sonriendo. Mi hijo es muy cordial. Sobre todo cuando se trata de vender la propiedad de otra persona. Mamá, estás malinterpretando todo, intervino Edward rápidamente, con la voz aguda y tensa. Solo les estaba mostrando la casa a unos amigos. Hablábamos de posibles reformas. Ah, sí. Levanté una ceja. Porque juraría haber oído algo sobre el precio perfecto para una casa en este estado, y cómo resolver el tema de la madre anciana. Perdón si entendí mal, ya sabes, mi oído no es lo que solía ser. El rostro de Klein palideció. Señora Macpherson, me temo que ha habido un malentendido. Yo estaba bajo la impresión de que usted estaba totalmente informada. ¿Informada de qué? Pregunté con fingida confusión. ¿De qué mi hijo planea vender la casa en la que vivo? ¿O de qué piensa declararme legalmente incompetente para quedarse con mis bienes? Edward emitió un sonido extraño, mitad risa, mitad sollozo. Mamá, claramente estás agotada. ¿Por qué no te sientas? ¿Quieres un vaso de agua? Estoy perfectamente, gracias, respondí, erguida. De hecho, me siento mejor que en los últimos 7 años. Saben, me volví hacia los Henderson, hace 7 años, mi hijo volvió a casa, por un par de meses, mientras buscaba trabajo. Desde entonces ha vivido de mi pensión, no ha pagado alquiler, no ha ayudado en nada en casa, y trae constantemente amigos que vacían mi nevera. La señora Henderson se sonrojó y empezó a juguetear con la correa de su bolso. Nosotros, no sabíamos. Por supuesto que no, dije con dulzura. Mentir es el talento especial de mi hijo. Seguro les dijo que era un joven exitoso que cuidaba con devoción a su dulce madre anciana. El incómodo silencio fue respuesta suficiente. Edward pareció recobrar el control. Su voz se volvió más firme, y un brillo peligroso apareció en sus ojos. Basta, mamá. Estás haciendo el ridículo. Creo que deberíamos continuar esta conversación en privado. Nuestros invitados pueden esperar abajo. Se acercó a mí con la intención de escoltarme fuera, pero no me moví. Magnífica idea, respondí. Bajemos. Ya que estamos hablando de ventas de propiedad, pensé que podríamos comenzar con algo pequeño. Hice una pausa dramática. Bienvenidos a la subasta benéfica. Dicho eso, me di la vuelta y bajé por la escalera. Rebecca, que había estado esperando en silencio en el pasillo, me hizo discretamente una señal de aprobación con el pulgar. Edward, claramente confundido, me siguió, al igual que los desconcertados Henderson y el agente inmobiliario. Al llegar al salón, Edward se detuvo en seco. La habitación se había transformado. El mobiliario había sido reorganizado como si fuera una sala de subastas. Las sillas y sillones estaban alineados como en un teatro. Al frente, un pequeño podio improvisado con la mesa de centro cubierta con un mantel elegante. Encima descansaba un mazo de madera, el mismo que Thomas usó una vez para clavar los clavos de una casita para pájaros en el jardín. Y lo más importante, la sala estaba llena de gente. Nuestros aliados ya estaban sentados. Henry se encontraba en el escenario improvisado, imponente con su mejor traje. Melissa estaba en la primera fila, de la mano de un niño apuesto de unos 10 años, sorprendentemente parecido a Edward a esa edad. A su lado estaban Rebecca y su esposo, David, el sobrino de Michael, varios vecinos e incluso el cartero, quien había visto durante años cómo yo dejaba de comprar medicinas para poder pagar las facturas. ¿Qué está pasando?, preguntó Edward, mirando a su alrededor totalmente desconcertado. ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Qué hacen en mi casa? ¿En tu casa?, repetí, alzando una ceja. Creo que eso debemos aclararlo. Y por eso estamos todos aquí.
Hice un gesto hacia Klein y los Henderson. Por favor, tomen asiento. Son nuestros invitados de honor. Se sentaron con vacilación en la última fila, visiblemente incómodos. Klein parecía querer que la tierra se lo tragara. Miró rápidamente hacia la puerta, pero Michael, como si le leyera la mente, se colocó delante. Será mejor que se quede, dijo con una sonrisa profesional. Edward se lanzó hacia la puerta, pero Henry lo sujetó con firmeza pero con suavidad del codo. Siéntate, sobrino. El espectáculo acaba de comenzar. No tienen derecho. Gritó Edward, forcejeando. Esta es mi casa. Han entrado ilegalmente en mi casa. En realidad, la casa es mía, dije con calma. Si no me crees, podemos mostrarte la escritura. ¿Michael? Michael sacó un documento oficial de su maletín y lo mostró para que todos lo vieran. La casa pertenece únicamente a Judith Elizabeth Macpherson. Sin hipotecas, sin copropiedad. Edward abrió la boca para protestar, pero no logró decir nada. Su mirada saltaba de rostro en rostro, como buscando apoyo o una salida. Henry aprovechó para sentarlo con firmeza pero sin violencia en una silla de la primera fila, directamente frente al podio, junto a Melissa y su hijo. Cuando Edward vio a su antiguo hijo, sus ojos se abrieron con asombro. El niño lo saludó con un leve gesto de cabeza, pero sin sonreír. Hola, papá. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Jason? Balbuceó Edward. ¿Has crecido tanto? Los niños tienden a crecer, comentó Melissa con sequedad. Sobre todo cuando tienen que comer, gracias a una madre que trabaja en 3 sitios distintos, porque algunos padres creen que la manutención es opcional. Edward se puso rojo como un tomate y desvió la mirada, solo para encontrarse con la mirada reprobatoria de Rebecca. Hermanita, dijo con una sonrisa forzada. ¿Cuánto tiempo? No tanto como para olvidar que le diste a mamá un ultimátum, ella o yo, respondió Rebecca con frialdad. Edward se encogió en su silla, de pronto consciente de que estaba rodeado de personas que realmente sabían quién era. Subí al podio y me dirigí a la sala. Queridos amigos, gracias por venir a esta subasta tan inusual. Un agradecimiento especial al señor y la señora Henderson, que descubrieron que no son compradores potenciales, sino invitados de honor en nuestro evento. Unas risas nerviosas recorrieron la sala. Los Henderson parecían desear estar en cualquier otro lugar. Hoy celebramos un tipo muy especial de subasta, continué. Una subasta de objetos que tienen un valor inmenso, no en dólares, sino en los sacrificios humanos que se hicieron por ellos. Y para hacerlo correctamente, necesito la ayuda de un profesional. ¿Henry? Mi hermano subió al podio y tomó el mazo de madera. Bienvenidos a una subasta benéfica muy especial. Su voz retumbó por toda la sala. Hoy estamos aquí para ayudar a una mujer mayor que sostuvo a un hombre adulto y sano durante 7 años, y que ahora intenta vender su casa a sus espaldas. Con cada palabra, Edward se hundía más en su silla. Su rostro había adquirido un tono grisáceo. Comencemos con el primer lote, anunció Henry. Jamie, el hijo de Rebecca, rodó una pequeña mesa desde la habitación contigua. Encima estaba la consola de videojuegos de última generación que Edward había comprado apenas 3 meses atrás. Lote número 1, dijo solemnemente Henry, levantando la consola como si fuera un artefacto sagrado. La consola más nueva del mercado, comprada con el dinero destinado a una operación de reemplazo de cadera. Precio inicial, el costo equivalente a 6 meses de medicación para la artritis. Al mismo tiempo, Jamie encendió la gran pantalla del televisor. Comenzó a reproducirse un video, Edward hablando con un dependiente de tienda. Sí, ya sé que es cara, pero tengo dinero guardado. La vieja lo estaba reservando para una operación, pero sinceramente, a su edad, ¿qué sentido tiene? Igual se va a morir pronto. La señora Henderson ahogó un grito y se cubrió la boca. El señor Henderson se irguió, con el rostro endurecido. Eso es falso. Gritó Edward, poniéndose de pie. Esa grabación es falsa. No lo creo,
respondió Michael con calma. Es de la cámara de seguridad de la tienda. Prueba legalmente admisible. Y concuerda perfectamente con los informes médicos sobre la condición de la señora Macpherson. ¿Quieres impugnarla en los tribunales? Y además, añadió Henry, tenemos mucho más. Por ejemplo, la grabación de tu llamada al médico al que intentaste sobornar para que declarara a tu madre legalmente incapacitada. O los documentos falsificados con tu firma inventada. Edward se dejó caer de nuevo en su silla, como si sus rodillas ya no pudieran sostenerlo. El agente inmobiliario Klein, aprovechando el caos momentáneo, intentó escabullirse hacia la puerta. Pero Michael lo detuvo suavemente. No tan rápido, señor Klein. Debería quedarse. Después de todo, discutió la venta de una casa sin el consentimiento de la propietaria. Eso podría afectar gravemente su licencia inmobiliaria, ¿no lo cree? Klein palideció y volvió a su asiento en silencio. Henry continuó con la subasta, golpeando el mazo sobre el podio. Entonces, el primer lote, la consola de videojuegos. Precio inicial, 6 meses de dolor y sufrimiento de Judith Macpherson. ¿Quién da más? El silencio en la sala era abrumador. Edward se encogía en su asiento, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Henry asintió con satisfacción. Muy bien, pasemos al segundo lote. Observé todo con una calma sorprendente. Debería haberme sentido herida, pero en lugar de eso, sentía una extraña sensación de alivio. Como si la carga que llevaba sobre los hombros desde hacía años finalmente comenzara a desaparecer. Las miradas de genuina conmoción en los rostros de los Henderson y de Klein me confirmaban que habían visto la verdad. Y Edward, por primera vez en años, no se veía arrogante ni engreído. Se veía derrotado. Patético. Toda su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba ante los ojos de todos. La subasta continuó, y con cada nuevo lote, sentía que volvía a ser quien realmente era, no solo la madre de Edward, no solo la esposa de Thomas, sino Judith Macpherson, una mujer con su propia vida, sus propios sueños y su propia dignidad. Tras el primer lote, la sala cayó en un pesado silencio. Edward se hundía en su silla como si esperara que lo tragara. La señora Henderson miraba nerviosamente a su alrededor, mientras su esposo le susurraba algo al oído. El agente Klein parecía a punto de vomitar. Henry recorrió la sala con la mirada, satisfecho, y continuó. Después de un comienzo tan emotivo, creo que estamos listos para el siguiente artículo. Hizo una señal a Jamie, que acercó otra mesa al podio. Esta vez, sobre ella descansaba un portátil elegante, de alta gama, con un logo famoso brillando en su tapa. Henry hizo una pausa, levantó el portátil y lo examinó con cuidado, como si valorara una joya. Y ahora, nuestro objeto más valioso, anunció solemnemente. Un portátil premium, comprado con el dinero de la venta del anillo de compromiso que el esposo de Judith le dio hace 45 años. Instintivamente me llevé la mano al dedo anular de la mano izquierda, donde ese pequeño pero valioso diamante había estado durante décadas. Thomas había ahorrado durante 2 años para comprarlo, privándose de todo lujo. Esta piedra nunca perderá su brillo, como mi amor por ti, me había dicho. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Un nudo se me formó en la garganta, y por primera vez en toda la velada, estuve a punto de llorar. De pronto, Melissa se levantó de su asiento. Su rostro estaba pálido, los ojos vidriosos. Caminó hacia mí y me abrazó con fuerza. Lo siento tanto, Judith, susurró. No tenía ni idea. Si lo hubiera sabido. Está bien, querida, le acaricié la espalda. No es tu culpa. Melissa se giró hacia Edward, con la mirada encendida de furia. Vendió su anillo de compromiso. ¿Entiendes lo que eso significa? Lo único que la seguía atando al amor de su vida. ¿Y tú me dijiste que no podías pagar la manutención porque estabas ayudando a tu pobre madre? Edward no dijo nada. Permanecía con la cabeza gacha, los hombros caídos. Si era remordimiento verdadero o solo otra actuación, no lo podía saber.
Henry golpeó el mazo, devolviendo la atención a la sala. El día que Edward fue a ver a su madre para pedirle un portátil, para buscar trabajo, continuó Henry, Judith estuvo horas parada frente al joyero que guardaba ese anillo. Lloró. Lo sé, porque me llamó después para preguntarme si había hecho lo correcto. Pausó. Y al día siguiente, Edward ya estaba jugando en línea durante horas con su nuevo ordenador. Jamie encendió la pantalla, y apareció un video, Edward en una tienda de electrónica, riendo con el dependiente, agitando un fajo de billetes. Sí, el dinero viene de vender una chuchería vieja. Inútil para ella de todos modos, su esposo lleva muerto años. Necesito un equipo bueno para hacer streaming. Voy a ser gamer profesional, ¿puedes creerlo? Voy a ganar miles al mes. El video se detuvo. Rebecca tenía el rostro entre las manos. Su esposo la rodeaba con un brazo. Esa chuchería vieja, dijo Henry en voz baja, era el último regalo de un esposo moribundo a su esposa amada. Un símbolo de un amor que duró casi medio siglo. Mientras todos procesaban aquello, Michael se acercó en silencio a Edward. Se inclinó y colocó una carpeta negra y delgada frente a él. Este es un duplicado de una denuncia policial por fraude inmobiliario y falsificación de documentos, dijo suavemente, pero sus palabras se oyeron claramente en el silencio de la sala. El original se presentará mañana, a menos que lleguemos a un acuerdo hoy. Con manos temblorosas, Edward abrió la carpeta. Su rostro, ya pálido, tomó un tono verdoso enfermizo. No puedes hacer esto, murmuró. Soy tu hijo. Justamente por eso te doy una oportunidad, le respondí directamente, por primera vez en toda la noche. Una oportunidad que no mereces. Henry carraspeó, llamando de nuevo la atención de todos. Y ahora, anunció, llegamos al último lote. Jamie trajo al podio un álbum de cuero viejo y desgastado. Lo reconocí al instante, era el álbum familiar que Thomas y yo habíamos empezado desde el primer día de nuestra vida juntos. Henry lo abrió con cuidado y mostró la primera página. Este álbum cuenta la historia de la familia Macpherson. Aquí están las fotos de la boda de Thomas y Judith, su primera casa, el nacimiento de sus hijos. Comenzó a pasar lentamente las páginas, deteniéndose en cada fotografía. Aquí está Edward recién nacido, en los brazos de su madre radiante. Aquí su primer cumpleaños, miren la tarta que Judith horneó, a pesar de que acababa de salir de una operación complicada. Aquí el primer día de clases de Edward, Thomas pidió el día libre, aunque perdió su bonificación. Aquí su graduación, Judith trabajó horas extra durante 3 meses para pagarle el traje y la fiesta de promoción. Con cada página, con cada historia, vi algo cambiar en la expresión de Edward. Debajo de la máscara de miedo y rabia, comenzaba a asomar algo más, quizás conciencia. Henry llegó a las fotos del hijo de Edward, Jason, con Melissa. Y aquí, dijo señalando una imagen del pequeño sonriente, está Jason, a quien su padre no ha visto en años. Esta foto es la última del álbum. Después de eso, páginas vacías. Páginas que podrían haberse llenado de recuerdos felices, de no ser por el egoísmo de un solo hombre. Henry cerró el álbum y lo colocó sobre el podio. Precio de salida de este lote, la dignidad de un hijo, que, tristemente, ha resultado ser incalculable. O tal vez vale exactamente lo mismo que esta casa. En ese momento, Melissa volvió a levantarse. Se la veía decidida, aunque su voz temblaba un poco. Quiero que todos sepan la verdad, empezó. Durante 7 años, Edward no pagó ni un centavo de manutención para su hijo. 7 años diciendo al tribunal que no tenía ingresos y que vivía a expensas de su madre enferma. Y todo ese tiempo, me decía que le mandaba dinero a ella para que pudiera comprar medicinas y pagar la cirugía. Se volvió hacia Edward, con la mirada encendida. Yo trabajé en 3 sitios distintos. Jason no pudo apuntarse a ningún equipo deportivo, no teníamos dinero. El año pasado ni siquiera tenía un abrigo de invierno, tuve que comprar uno en una tienda de segunda mano. ¿Y tú? Tú comprabas consolas de videojuegos y planeabas cómo vender la casa de tu madre.
Jason, sentado junto a ella, miraba a su padre con una expresión que me partió el alma, una mezcla de decepción, dolor y resignación que ningún niño de 10 años debería conocer. De pronto, Jamie volvió a encender la pantalla grande. Aparecieron imágenes tomadas apenas unas horas antes, Edward mostrando la casa a los Henderson y al agente inmobiliario, hablando de reformas, de cómo se desharía de la vieja y del coche que se compraría con el dinero. El señor Henderson se levantó. «Creo que es hora de irnos», dijo, tomando la mano de su esposa. «No queremos ser parte de esto». La señora Henderson, con una expresión de profundo disgusto, lo siguió. «Así que, supongo, la casa no está en venta», murmuró al pasar junto a Edward. «¡Qué alivio para su madre!». El agente Klein intentó escabullirse silenciosamente detrás de ellos, pero Michael lo detuvo nuevamente. «Señor Klein, antes de que se vaya, me gustaría hablar sobre ciertos aspectos éticos de su actividad profesional. En concreto, sobre su implicación en un intento de venta de una propiedad sin el consentimiento de la propietaria. Estoy seguro de que el Comité de Ética Inmobiliaria estará muy interesado en este caso». Klein tragó saliva con dificultad. De pronto, su corbata parecía apretarle demasiado el cuello. Me engañaron. Edward me aseguró que su madre había dado su consentimiento para la venta. Jamás sabría. Guarde sus explicaciones para la investigación oficial, lo interrumpió Michael. Podemos llegar a un acuerdo alternativo. Se apartaron, hablando en voz baja. Edward quedó solo, rodeado de personas que conocían la verdad sobre él. Se veía como un animal acorralado, asustado, furioso y peligroso. De repente, se levantó de un salto, derribando la silla. «Ustedes planearon todo esto», gritó. «Montaron este espectáculo solo para humillarme. Para que todos me vieran como un monstruo». «No, hijo», dije en voz baja. «Solo mostramos la verdad». «Tu verdad». «¿Qué verdad?». Prácticamente rugió. ¿Qué quería una vida mejor? ¿Qué estaba harto de vivir en este agujero? ¿Qué merezco más que marchitarme aquí con...? Se detuvo, pero ya era tarde. Todos habían comprendido lo que estaba a punto de decir. ¿Conmigo? Terminé por él. ¿Con tu madre, que renunció a todo para que tú vivieras cómodamente? ¿Que vendió su anillo de bodas para que tú tuvieras tu juguete? Edward pareció desinflarse de golpe. Se dejó caer de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Le temblaban los hombros. «Mamá, ¿qué has hecho?», sollozó. «Arruinaste mi vida. Ahora todos lo sabrán. ¿Todos se enterarán?». Lo miré, mi hijo, mi pequeño, que había crecido hasta convertirse en alguien que ya no reconocía. Quería sentir lástima, compasión, amor de madre. Pero lo único que sentía era cansancio y una extraña calma. «No, hijo», dije, acercándome. «Arruinaste tu vida cuando elegiste traicionar a tu propia madre. Yo solo te mostré el espejo». Me miró con el rostro empapado en lágrimas. ¿Eran reales esas lágrimas? ¿O era solo otra actuación? «¿Y ahora qué pasa?», preguntó, apenas en un susurro. «¿Vas a mandarme a la cárcel?». No tuve tiempo de responder. La puerta del salón se abrió de pronto, y todas las miradas se dirigieron al sonido. Un caballero distinguido, de edad avanzada, estaba de pie en el umbral, impecablemente vestido. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, y su postura era la de alguien acostumbrado a mandar y ser respetado. «James», exclamé, reconociendo al viejo amigo de Thomas. No nos veíamos desde hacía años, pero parecía casi no haber cambiado, los mismos ojos agudos, la misma mirada firme y la leve sonrisa en las comisuras de los labios. «Hola, Judith», dijo, entrando y besando mi mano. «Perdona la intromisión. Michael me invitó». Echó un vistazo a la sala, y sus ojos se posaron en Edward, aún arrodillado. «Veo que llegué justo a tiempo», comentó secamente. «James,
¿Qué haces aquí? Pregunté, sin creer aún lo que veía. Suspiró y me miró directamente a los ojos. Judith, vi y oí todo. Thomas tenía razón sobre el chico, asintió hacia Edward. Es hora de cumplir la promesa que le hice a tu esposo antes de que muriera. ¿Promesa? Repetí. Sí, asintió James. Thomas sabía que este día llegaría, tarde o temprano. El día en que Edward cruzaría la última línea. Y me hizo jurar que ayudaría a los dos. James se acercó a Edward, que seguía de rodillas, y le tendió la mano. Levántate, chico. No le queda bien a un hombre hecho y derecho estar en el suelo llorando como un niño, sobre todo uno que ha causado tanto daño. Edward tomó la mano que le ofrecía, vacilante, y se puso de pie. Se lo veía confundido, sin saber quién era ese hombre ni por qué estaba allí. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz ronca. James Dawson, amigo de tu padre y dueño de Dawson Construction, se presentó el desconocido. Thomas y yo fuimos amigos durante casi 40 años. Se volvió hacia mí. Judith, ¿recuerdas la última conversación que tuve con Thomas? Justo antes de su partida. Negué con la cabeza. Los últimos días de la vida de Thomas habían sido para mí una pesadilla borrosa de dolor y miedo. Hablamos sobre Edward, continuó James. Thomas estaba preocupado por él. Veía que el chico iba por mal camino. Y me hizo prometerle que, si Edward tocaba fondo alguna vez, yo le daría un trabajo. Un trabajo de verdad, no una limosna. Un empleo que lo convirtiera en un hombre. Volvió a mirar a Edward. Tu padre, empezó James, con voz serena pero firme, me pidió que te ofreciera trabajo si algún día realmente perdías el rumbo. Por lo que he visto hoy, dijo, recorriendo la sala con la mirada, deteniéndose en el rostro bañado en lágrimas de Melissa y la expresión confundida de Jason, ese día ha llegado. Edward intentó hablar, pero James alzó la mano para detenerlo. No he terminado. Thomas fue mi mejor amigo. Pasamos muchas cosas juntos, guerra, tiempos difíciles, pérdidas. Y cuando estaba muriendo, me hizo prometerle que no solo velaría por ti, sino que te daría una oportunidad de redención si te desviabas del camino. James cerró los ojos brevemente, como si viera el rostro de Thomas frente a él. Creyó en ti hasta su último aliento. Incluso cuando lo decepcionaste una y otra vez, nunca perdió la fe. Edward bajó aún más la cabeza. La mención de su padre parecía haber tocado una fibra sensible. Ahora la decisión es tuya, continuó James. Te ofrezco un trabajo en mi empresa. El horario es duro, el trabajo más aún, y estarás en periodo de prueba durante 3 meses. Un error, y estás fuera. Una llegada tarde, y estás fuera. Una mentira, y estás fuera. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. ¿Tu otra opción? Consecuencias legales. Falsificación de documentos, fraude inmobiliario, intento de apropiación ilegal. Hasta 5 años de prisión. Antecedente penal de por vida. Tú eliges. Edward levantó la mirada, con una mezcla de miedo e incertidumbre. ¿Y si elijo el trabajo, dónde voy a vivir?, preguntó, lanzándome una mirada vacilante. Crucé los brazos. Eso depende de ti, Edward, y de la decisión que tomemos juntos. ¿Juntos?, preguntó, confundido. Tu familia, explicó James. Las personas a las que traicionaste, pero que quizá, solo quizá, estén dispuestas a darte una última oportunidad. Si te la ganas. Edward se pasó una mano por la cara, como si intentara borrar la máscara que había llevado durante años. Elijo el trabajo, dijo en voz baja. Intentaré enmendar lo que hice. Había algo nuevo en su tono, quizás una pizca de sinceridad que no había oído en mucho tiempo. Bien, asintió James. Mañana a las 6 de la mañana, te espero en la obra de Maple Street. Si llegas tarde, ni te molestes en aparecer. ¿A las 6? Tragó saliva Edward. Bienvenido al mundo real, hijo,
dijo James con sequedad. Después de que los Henderson y el agente inmobiliario se marcharon rápidamente, y el resto de los presentes fue saliendo poco a poco, celebramos lo que Henry llamó un consejo familiar. Alrededor de la mesa del comedor se sentaron los más cercanos a mí, Rebecca y su esposo, Melissa, Michael y James. Edward se sentó un poco apartado, como un acusado ante un jurado. Henry tomó asiento en la cabecera de la mesa, asumiendo el rol de presidente. Bien, comenzó, necesitamos decidir qué pasa ahora. Edward ha aceptado trabajar con James. Es un buen primer paso. Pero necesitamos garantías y condiciones claras. Lo primero, intervino Rebecca, es que Edward entienda que esta es su última oportunidad. Si vuelve a decepcionar a mamá o no cumple sus obligaciones, no habrá regreso posible. Estoy de acuerdo, asintió Melissa. Y quiero algo más que promesas. Quiero garantías legales de que mi hijo finalmente recibirá lo que se le debe. Michael, que había estado tomando notas todo el tiempo, levantó la vista. Propongo redactar un acuerdo oficial. Básicamente, un contrato. Edward acepta ciertas condiciones a cambio de que no presentemos cargos penales. ¿Qué condiciones?, preguntó Edward. Su tono dejaba claro que estaba dispuesto a aceptar lo que fuera con tal de evitar la cárcel. Primero, comenzó Michael, empleo a tiempo completo en la empresa de James. Sin retrasos, sin ausencias injustificadas. Segundo, pago de la deuda con Melissa, toda la manutención no abonada más una compensación. Tercero, si va a quedarse en la casa de Judith, deberá pagar alquiler. Precio de mercado, nada de descuentos familiares. Pero eso es casi todo mi sueldo, exclamó Edward. Bienvenido a la adultez, respondió Rebecca con frialdad. La mayoría de nosotros gastamos casi todo el salario en vivienda y responsabilidades. Edward bajó la cabeza, derrotado. Y una cosa más, añadió Melissa. Jason. Es tu hijo, te guste o no, y quiero que empieces a comportarte como tal. Yo, no sé cómo, admitió Edward, y en su voz había una nota de emoción genuina que incluso a mí me sorprendió. Aprenderás, dijo Melissa con firmeza. Clases de crianza, visitas regulares y ni una promesa rota. Si vuelves a fallarle una sola vez, no volverás a verlo. Miré a las personas que me rodeaban, mi familia, aquellos a quienes casi había perdido por mi propia debilidad, y sentí una cálida oleada de gratitud. Vinieron a ayudarme cuando más los necesitaba. Estuvieron a mi lado cuando finalmente decidí luchar. Creo, dije, rompiendo el silencio, que debemos darle una oportunidad a Edward. Una última oportunidad. Bajo condiciones estrictas, sin indulgencias. Pero una oportunidad. Todos me miraron sorprendidos. Probablemente esperaban que fuera más dura después de todo lo que había pasado. Thomas habría querido eso, añadí suavemente. Siempre creyó en la redención. Y yo también quiero creer en ella. Las siguientes horas las dedicamos a discutir los detalles. Michael, como abogado, asumió la tarea principal de redactar los documentos. 3 contratos, explicó, desplegando los papeles sobre la mesa. Primero, contrato de alquiler de habitación a precio de mercado. Edward te pagará, Judith, como cualquier otro inquilino. Segundo, plan de pagos para la deuda con Melissa, incluyendo toda la manutención atrasada con intereses. Y tercero, un acuerdo que establece que cualquier incumplimiento implicará la entrega inmediata de la documentación por fraude a la fiscalía. Colocó una pluma frente a Edward. Firma. Cada página. Con la expresión de quien firma su propia sentencia, Edward firmó todos los documentos. Me toca, dijo Melissa, tomando los papeles. Y una cosa más, régimen de visitas con Jason. Sacó otro documento de su bolso. Con la condición de pagos regulares y finalización de los cursos de paternidad responsable, podrás ver a tu hijo. Una vez por semana al principio, bajo mi supervisión. Si todo va bien, más seguido y de forma independiente. Edward tomó el documento con manos temblorosas.
Algo en su expresión cambió al mirar a su exesposa. Gracias, dijo en voz baja. No me lo merezco. No, no te lo mereces, coincidió Melissa. Pero Jason sí se merece un padre. Un padre de verdad, no un fantasma que aparece una vez al año con promesas vacías. Rebecca, que había estado observando en silencio a su hermano todo el tiempo, habló de pronto. Yo también quiero ayudar. David podría trabajar contigo, Edward, si aceptas ir a terapia. David, su esposo, asintió. Si realmente quieres cambiar, estoy dispuesto a ayudarte. Las primeras 6 sesiones corren por mi cuenta. Un regalo de la familia. Edward nos miró a todos con una expresión difícil de definir, una mezcla de sorpresa, vergüenza y quizás una pequeña chispa de esperanza. No merezco su bondad, repitió. No la mereces, afirmó Henry. Pero la estás recibiendo no porque la hayas ganado, sino porque estas personas son mejores de lo que tú mereces. No lo olvides. Mientras los escuchaba, sentí crecer dentro de mí una nueva resolución. Era hora de hacer mi propia contribución a este nuevo comienzo. Yo también tengo un anuncio, dije, y todas las miradas se volvieron hacia mí. Hace unas semanas descubrí que Thomas me dejó una cuenta secreta. Una suma considerable de dinero que nadie conocía. Vi los ojos de Edward abrirse de par en par, y supe exactamente en qué estaba pensando. No, Edward, no es para ti. He decidido usar parte de ese dinero para crear un fondo fiduciario para Jason. Para su educación. Melissa se llevó la mano a la boca, sorprendida. Judith, no tienes por qué. Lo sé, sonreí. Pero quiero hacerlo. Thomas habría querido que ese dinero sirviera para algo significativo. ¿Y qué hay más significativo que el futuro de su nieto? Me volví hacia Rebecca. Otra parte irá a un fondo para tus hijos, cuando lleguen. Thomas te amaba como a una hija. Lo sabes. Rebecca soltó un sollozo suave, y David la rodeó con el brazo. Usaré el resto para reparaciones en la casa, continué. Y para el tratamiento que necesito desde hace tiempo. La cirugía de cadera, nuevos medicamentos. Edward me miró con una expresión que revelaba una realización repentina. El dinero había estado allí todo el tiempo, justo bajo su nariz. Podría haber tenido todo lo que deseaba, si tan solo hubiera hecho lo correcto. Pasó un año. Era sorprendentemente cálido para ser octubre. El sol brillaba con la intensidad del verano, y los árboles del jardín resplandecían en tonos dorados y carmesí. Me senté en la nueva terraza que habíamos añadido a la casa ese verano y observé a Edward mientras preparaba la barbacoa. ¿Quién lo habría dicho? Un año después, presenciaba una transformación que no habría creído posible. Edward resultó ser un trabajador sorprendentemente bueno. James me llamaba a menudo con novedades, sobre la dedicación, la responsabilidad y el progreso constante de Edward. Me recuerda a Thomas cuando era joven, dijo James en una de sus llamadas recientes. Igual de decidido cuando se propone algo. La deuda con Melissa estaba casi saldada. Edward la había estado pagando mes a mes, incluso adelantando cuotas. Me pagaba el alquiler puntualmente e insistía en ayudar con las reparaciones de la casa en su tiempo libre. ¿Para qué pagarle a otro si puedo hacerlo yo mismo? Decía. James me ha enseñado mucho. Pero el cambio más importante fue su relación con Jason. Poco a poco, fue sanando. De visitas supervisadas y torpes, pasaron a pasar juntos los fines de semana. Edward llevaba a su hijo al parque, al cine, a partidos de béisbol. Nunca faltó a una visita. Cumplió cada promesa. Papá dice que me va a enseñar a manejar un bote el próximo verano, me dijo Jason con orgullo hace poco. El señor James tiene una cabaña en el lago y dijo que podemos usar su bote. A veces, al ver a Edward con su hijo, reconocía destellos del niño que Thomas y yo habíamos criado hace tantos años, amable, considerado, capaz de amar de verdad. Hoy era un día especial, el aniversario de la subasta, como llamábamos con delicadeza a aquella noche inolvidable.
Fue el propio Edward quien propuso organizar una barbacoa en el jardín e invitar a todos los que formaron parte de aquel punto de inflexión. Quiero que todos vean que su confianza en mí no fue en vano, dijo. Y quiero dar las gracias por darme una oportunidad. Y ahora lo observaba mientras iba de un lado a otro junto a la parrilla, mirando el teléfono de vez en cuando. ¿Todo bien?, pregunté, notando su inquietud. Sí, solo quiero que todo salga perfecto, respondió. James escribió, llegan con Michael en 20 minutos. Melissa y Jason ya vienen en camino. Rebecca y David prometieron traer el postre. Tranquilo, le sonreí. Todo saldrá bien. Asintió, pero podía notar que estaba nervioso. Ese día significaba mucho para él. A las 3 en punto, el patio ya estaba lleno de invitados. Melissa y Jason, Rebecca y David, James, Michael, incluso algunos vecinos que habían sido testigos del cambio de Edward. Henry no pudo asistir por problemas de salud, pero envió una cálida carta que leí en voz alta para todos. Edward no me pidió que me mantuviera al margen, al contrario, insistió en que me sentara en la cabecera de la mesa. Él mismo sirvió a los invitados, se aseguró de que todos tuvieran comida y bebida suficiente, y asó personalmente los filetes para cada uno. Después del postre, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte, Edward dio unos golpecitos en su copa con un tenedor para captar la atención de todos. Quisiera decir unas palabras, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Hace un año, en esta misma casa, ocurrió algo que cambió mi vida. Lo llamo mi momento de verdad. El momento en que la máscara que había llevado durante años se rompió, y vi a mi verdadero yo a través de los ojos de las personas a las que había herido y engañado. Miró alrededor a los invitados, que lo escuchaban en silencio. Todos ustedes me dieron una oportunidad que no merecía. Una oportunidad para reparar lo que había roto. Y estaré eternamente agradecido por eso. Especialmente a ti, mamá. Se volvió hacia mí, y vi verdadera sinceridad en sus ojos. Pudiste haberme mandado a la cárcel. Pudiste haberme echado para siempre. Tenías todas las razones para odiarme el resto de tu vida. Pero en cambio, me diste otra oportunidad. Y te prometo que no volveré a fallarte. Entonces sacó un sobre de su chaqueta y me lo entregó solemnemente. Este es un pequeño regalo simbólico. Una muestra de mi gratitud y de mi promesa. Abrí el sobre. Dentro había un documento notariado en el que Edward renunciaba oficialmente a cualquier derecho sobre la casa y se comprometía a cuidarme en mi vejez. Esto no es solo un papel, mamá, dijo en voz baja. Es mi promesa, para ti y para papá. No pude contener las lágrimas. Muchas veces, durante el último año, me había preguntado si Edward había cambiado de verdad o si solo estaba representando otro papel por miedo a la prisión. Pero en ese momento, creí que el cambio era real. Cuando el sol se hubo puesto y la mayoría de los invitados se había marchado, Edward y yo nos quedamos sentados en la terraza, observando los últimos rayos de luz pintar el cielo de tonos rosados y lavanda. Justo como solíamos hacer Thomas y yo, disfrutando de las tardes tranquilas tras un largo día de trabajo. ¿Sabes?, dije, rompiendo el silencio apacible, tu padre creía que incluso el corazón más endurecido puede cambiar, si se le muestra el verdadero valor del amor. Edward me apretó la mano en silencio, y vi en sus ojos lágrimas de comprensión y gratitud. Si te gustó la historia, dale like y deja un comentario aquí abajo.